Juntos por la Paz, CONADIC. Gobierno de México. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Les quiero platicar brevemente sobre los factores protectores. Los factores protectores son los que reducen el riesgo de que tengamos problemas cuando tenemos consumo de cualquier tipo de sustancia. Son aquellos que hacen que el consumo sea menos relevante, hacen que la vida se afecte menos cuando tenemos contacto o consumimos alguna sustancia. Podemos pensar, por ejemplo, en el uso de la cafeína. Si sabemos en qué momento se usa, por ejemplo en las mañanas, en qué cantidades, y hay otra cantidad de cosas que nos interesan, no solamente la sustancia, ¿no? Factores protectores significa que hay elementos en la cultura, en nuestra vida social, en nuestra vida cotidiana, que se vuelven muchísimo más relevantes, que nos hacen poner atención sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra comunidad, sobre las personas, sobre el bienestar en general de todos. Los factores protectores son actividad física, comunicación apropiada con nuestros padres, tíos, la comunicación transgeneracional. Otro elemento protector, otro factor protector, radica en prácticas culturales. México está lleno de prácticas culturales valiosas que nos hacen comunicar entre nosotros, entre los diferentes grupos, con bailes, cantos, colores, lugares, con el cuidado de la naturaleza. Son factores protectores. Cuidar de la comunidad, cuidar de nuestro entorno, reconocer nuestras capacidades, las de los demás, y reconocer también actividades fundamentales como conversar, narrativa, identificar las personas que son clave en nuestra comunidad. Desde luego que aprender sobre nuestra historia, sobre nuestro patrimonio inmaterial, es sin duda uno de los elementos que nos protege contra los problemas relacionados con el consumo de sustancias. Juntos por la Paz, CONADIC. Gobierno de México. Hola, amigas y amigos, un gran gusto estar con ustedes nuevamente, acompañarlos en sus casas, en sus centros de trabajo, en sus escuelas, en sus lugares de esparcimiento. Soy el doctor Gadi Savicki, comisionado nacional contra las adicciones, y como ya es una tradición, con mucho gusto y mucho estudio previo acudimos a estos eventos de Facebook que se transmiten para toda la gente, para toda la sociedad, con temas importantes, vigentes, y el día de hoy tenemos uno importante, uno que tiene mucho que ver con los mexicanos, uno que tiene que ver con la realidad de nuestro país y con uno de los mitos y realidades más importantes que existen alrededor del consumo de sustancias, del consumo de drogas. Y tiene que ver con la asociación entre, en primer lugar, el consumo de sustancias, como ya lo comentamos, y en segundo lugar, con la violencia o las violencias. Porque, como lo hemos comentado ya en algún otro evento, en estas transmisiones, no hay un tipo de violencia, sino que las violencias son ejercidas por personas distintas en momentos y en contextos también diferentes. Y yo me podría también arriesgar en este momento a comentar que vamos a hablar de una triada que tiene que ver con uso de drogas, violencia y criminalidad, que no es exactamente lo mismo que la violencia, aunque tiene muchos elementos comunes. Lo que se trata es de escrutinar, de ver de qué manera se asocian estos elementos de los que hemos hablado, principalmente la violencia y el consumo de drogas. Bueno, quisiera yo comentar en primer lugar que esta es una asociación que hacemos de manera muy natural.
Damos por hecho que las personas que consumen sustancias son delincuentes, son gente peligrosa, son gente violenta, y quisiera yo en ese sentido empezar por tratar de desestigmatizar a los usuarios y comentar que en primer lugar ni todas las personas que consumen drogas tienen episodios de violencia o se tornan violentos, ni tampoco todas las personas que son violentas necesariamente tienen un problema de drogas. Esto es importante comentarlo. Esta es una interacción muy compleja en donde hay muchas variables y, como decimos en medicina, no podemos determinar una asociación causal. Significa que una nos lleve directamente a la otra. Como decir, el virus del COVID nos lleva a la neumonía SARS. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante el poder comentar que de todas las personas que están en el sistema penal, este es un cálculo que viene de Chile, pero muy probablemente pueda generalizarse a muchos otros lugares del mundo. De las personas que han cometido un delito y que están una 70% de ellos han usado sustancias. Y si nos vamos a personas detenidas en la comisión inflagrante del delito, se eleva hasta el 70%. Esto significa que de cada 10 personas que cometieron un delito y están en la cárcel, 7 de ellas consumen drogas. Pero ¿qué pasa si vemos el otro lado de la moneda? ¿Qué pasa si observamos la población de usuarios de sustancias? Ahí nos damos cuenta que entre el 25 y el 30% de los usuarios de drogas cometen actos criminales. Pero esto significa que el otro 70-75% no. Y como ya lo hemos comentado, el uso de sustancias, que si bien no es recomendable, si bien tenemos que tratar de abatirlo, también es cierto que las personas que han sido consumidoras o que son consumidoras no se convierten per se en ciudadanos de segunda clase, no pierden ninguna de sus garantías ni sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, y la mayoría de las veces, no siempre, pero cuando vemos un problema importante de sustancias, lo que estamos viendo es una persona con un problema de psicopatología, con una enfermedad psicoemocional que también se revela o también se manifiesta a través del uso de sustancias. Entonces me tomé unos minutos para tratar de desmenuzar este fenómeno, la asociación violencia con consumo de drogas. El primer modelo, la primera instancia, podemos decir que es la violencia ejercida por el usuario cuando está intoxicado o comete conductas desjuiciadas, como les llamamos los psiquiatras. Y es muy importante hacer notar, como ya lo hemos hecho en este mismo foro en numerosas ocasiones, cuando hablamos de drogas, hablamos también, y es más, hablamos especialmente del alcohol, porque en México lo que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia dentro de los hogares que sufren las mujeres, los menores, cuando hay alguna droga de por medio en nuestro país, más del 90% de las veces es por el alcohol, no por otras sustancias. Entonces, durante este momento, cuando yo me refiera a las drogas, a las sustancias psicoactivas, a los psicotrópicos, por supuesto que también estoy hablando del alcohol. Entonces, como ya lo comentaba, hay algunas sustancias, el alcohol etílico, algunos estimulantes, probablemente algunos alucinógenos, que son sustancias que tienen un efecto muy potente en nuestro encéfalo, generan una activación importante, y en ese sentido, una persona que está muy intoxicada, pues puede tornarse violento. En el lenguaje común le decimos mala copa, ¿no? A las personas que después de unos cuantos tragos empiezan a buscar bronca, empiezan a verse irritables, responsivos frente a cualquier tipo de señalamiento o de conversación. Entonces, existe esta situación en donde alguien que está bajo el estado de intoxicación se comporta de manera violenta. Por allí existen los relatos también, por decirlo de una forma, que algunas personas que se suben a un pecero a cometer un asalto o incluso otros delitos más graves en donde se le quita la vida a una persona o incluso se desaparece el cadáver de esta persona, algunas de estos sujetos que incurren en estas conductas criminales están intoxicados con drogas diferentes. Es difícil hablar de una en específico, pero a veces tiene que ver con el hecho de que quieren envalentonarse, quieren agarrar fuerza para cometer el acto delictivo,
Por otra parte, también hay algunas de estas actividades que ni siquiera vamos a describir en este programa porque no viene al lugar, pero dentro de lo que significa los homicidios, la desaparición de los cuerpos y demás, yo me quiero imaginar que debe de ser muy difícil tragarse esta realidad sin algo que pueda amortiguar la sensación de culpabilidad, la sensación pues incluso de reprobarse a uno mismo por ese tipo de conductas tan nefastas y esta actividad criminal que tanto daño le ha hecho a nuestro país y que está representado también en películas, en nuestra prensa, en la sociedad en general. Entonces, el número 1 quedamos que era la violencia ejercida por el usuario intoxicado o el usuario desjuiciado. Y en segundo lugar tenemos a la violencia ejercida por la necesidad del usuario de conseguir una sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo las personas que tienen una dependencia a los narcóticos o a algunos psicoestimulantes muy potentes como la cocaína, como el cristal metanfetamina, a lo largo de su consumo van a llegar a atravesar momentos en los que tienen una gran abstinencia, tienen una gran necesidad para conseguir la sustancia a la que se han vuelto dependientes, y esto puede generar una serie de conductas que se convierten en criminales porque esta persona necesita abastecerse de la sustancia en cuestión. Aquí la pregunta es, ¿será que cualquier persona que se vuelva dependiente a una droga es capaz de robar y matar? ¿Será que cualquier persona que es dependiente de una sustancia es capaz de prostituirse, de intercambiar sexo por drogas para obtener esta sustancia? Y aparentemente la respuesta es que no. Si tenemos a una persona que toda su vida ha sido violenta, ¿no?, que ha tenido roces con la ley, que ha cometido delitos, que es una persona agresiva, pues muy probablemente si se vuelve dependiente a una sustancia y tiene la necesidad de conseguir dinero, pues puede actuar de una manera violenta, puesto que esta es su personalidad. Pero los seres humanos no vivimos en el vacío, no vivimos en la nada. Todos nosotros tenemos un bagaje cultural, tenemos un tipo de educación, un tipo de valores, algunos más, algunos menos, pero en realidad hay una predisposición previa de la gente para cometer un acto delictivo que tiene que ver con sustancias. Quiero decir también que esto sucede en la minoría de los casos. Representa un poco un mito el pensar que cualquier persona que tiene un síndrome de abstinencia va a agarrar un cuchillo cebollero y va a salir a la calle a asaltar a un transeúnte. Esto simplemente no sucede. No significa que no suceda en absoluto, pero no representa una cantidad inmensa de personas que incurren en estas actividades. Y de hecho, una de las sugerencias o una de las maneras que se han utilizado hasta el día de hoy para entablar una discusión con una persona que consume drogas ilegales y que está en un tratamiento, pues ha sido el hacerle ver que cuando tú vas a una esquina y compras 1 gramo de cocaína, pues de alguna manera ese dinero se está yendo a las arcas del crimen organizado. Sin embargo, a mí me parece que esto es un abuso, es una estigmatización de los usuarios también, porque en realidad esto es un epifenómeno que proviene de la guerra contra las drogas. De hecho, si uno piensa en el valor que tendría la cannabis o la cocaína si no estuvieran prohibidas, pues la verdad es que no vale nada, son muy baratas, son sustancias fáciles de producir, de distribuir. En ese sentido se les dio un gran valor al hacerlas prohibidas, y esta cuestión alrededor del dinero, de que las drogas son un bien de consumo, pues también se asocia a estos actos en algunas ocasiones, como ya lo he comentado, de tipo criminal. Si lo llevamos a lo micro, sí podemos llegar a escuchar en los consultorios, en los hospitales, a muchas madres de familia, abuelas, que van a decir: doctor, mi nieto es un chavo bueno, pero se volvió adicto a la cochina piedra esta, y entonces pues se roba el tanque de gas, o se roba una joyita del alajero, o el dinero que tenemos para las tortillas, y se va a comprar la piedra esta, ¿no? Entonces, esta es una situación que tiene que ver con el consumo. Y de manera interesante también diría que cuando hablamos, por ejemplo, de la persona sociópata, del sujeto sociopático, es muy común que lo asociemos al usuario de drogas. ¿Por qué? Porque para diagnosticar que alguien es sociópata, los criterios diagnósticos son elementos como utilizar alias o sobrenombres.
esconder la verdad de los lugares en donde te encuentras, tener deudas, cometer ilícitos, y todo esto tiene que ver con la sociopatía. Pero cuando nos vamos directo al ámbito de las drogas, la dependencia de alguna manera mete a esta categoría a las personas de forma automática, ¿no? Pues porque tienen de alguna manera que conseguir el dinero, que mentir para ver a dónde van, que usar un apodo para no ser sorprendidos o extorsionados por la policía o por los distribuidores de las drogas. Entonces ese punto es importante comentarlo y tenerlo también presente. Como ya lo digo, la verdad de las cosas es que es una minoría de la gente que incurre a un acto delictivo específicamente muy dolorosa y que los mexicanos conocemos bastante bien, que también se expresa y se manifiesta. Una muy buena idea, porque si bien las televisoras están viendo que les da rating, estamos ensalzando y estamos haciendo una eulogía de este personaje que es el narco, que anda armado, que es violento, que tiene dinero, que usa drogas. Y en ese sentido, pues sí es muy importante el hacer ver que una parte de la violencia viene directamente de las bandas criminales que se dedican al cultivo, a la venta, al trasiego, al acopio de drogas, ¿no? De tal manera que lo hemos visto, cárteles, que sean sus nombres exóticos, tienen deseo de penetrar a un territorio, tienen interés en cooptar el mercado de la venta de las drogas en un área determinada del país, y hay una guerra entre distintos grupos delincuenciales por tener la plaza, como se le llama normalmente. Y no solo es el lugar en donde se distribuye, sino también las rutas. Como ya se ha comentado en algunas otras transmisiones como esta que estamos teniendo, en México tenemos una vecindad de 3,000 kilómetros con el país que más drogas consume del mundo y que es un país muy adinerado, a diferencia de la economía mexicana, que todavía tiene un diferencial económico muy importante con los Estados Unidos, y esto genera pues que por México se construya un país vecino del norte. En el punto número 4, creo que esto lo vimos representado de manera muy clara con la guerra, porque fue una guerra civil lo que empezó, una guerra en la que los usuarios y los no usuarios de drogas están muriendo, están involucrados, y que afortunadamente con mucho más sentido común y de una manera más humana, más sensata y más progres de edad, etcétera, etcétera, llegó el momento de terminar con estas balaceras y con estas masacres y con esta situación interminable de guerra, de muertos de nuestras familias, de niños que tienen que aprender a tirarse pecho tierra en sus escuelas, de ciudades que están prácticamente tomadas por estos grupos delincuenciales, y sí es una atribución del gobierno el que de alguna manera haya un afrontamiento para con esta conducta delictiva y estas bandas que, como ya lo hemos comentado, sí generan un daño importante para nuestro país. En quinto lugar, y lo quiero de una manera por una parte entristecedora, porque esta es una realidad que hiere mucho, pero también de una forma esperanzadora, porque las cosas están cambiando. Durante los últimos 100 años, desde la Declaración de Shanghái, cuando comienza la guerra contra las drogas como la conocemos el día de hoy, los gobiernos han tratado de disminuir la oferta de las drogas a través de la criminalización, de los arrestos, de la destrucción de plantíos, de los allanamientos, y esto ha ido evolucionando hasta tomar algunos matices francamente alarmantes, y claro que debemos de reconocer que ha habido una violencia ejercida desde el Estado hacia los usuarios de drogas, hacia los consumidores, hacia las personas que están involucradas de alguna manera en todo el gran negocio de las drogas, que va desde el cultivo hasta los banqueros de cuello blanco que se encargan de lavar esos capitales y que sin ellos no se podría entender este negocio. Entonces, efectivamente, la sociedad, el gobierno, perdón, no la sociedad, se ha comportado de manera violenta para con este segmento de la población, y es muy importante que nosotros logremos salir de esta postura de confrontamiento constante, de guerra, del paradigma incrementacional. Esto significa
que si estamos metiéndole dinero a las armas, a los policías, a los guardias de frontera, a las cárceles, y si este dinero no es suficiente, pues le vamos a meter más dinero y más dinero y más dinero y más dinero, sin que haya ninguna manera realmente de comprobar que este dinero está logrando resolver los problemas de violencia. Entonces, como ya lo comenté, efectivamente los gobiernos en México y en todo el mundo han manchado un tanto su actuar porque se han dedicado, han desvirtuado de alguna manera su quehacer y se ha desmerecido. Tenemos policías que como ciudadanos queremos que estén persiguiendo a los agresores sexuales, a los asaltantes de banco, pero no encontramos mucho sentido en que la policía esté persiguiendo a un chico que está fumando marihuana en un parque, ¿no? Pareciera ser como que hay una desproporción y un despropósito muy importante. Y ya para terminar con este modelo, el punto número 6 es una violencia que se ejerce desde la sociedad, desde el estigma, desde la discriminación, televisión, y hay un accidente en donde hay un atropellado o hay un evento de violencia en la casa de alguien y hay algún fallecimiento, la persona iba a 150 kilómetros por hora y se le encontró marihuana en el coche. Aunque esto fuera un dato que probablemente no era importante, se mete en la nota, se mete como un elemento que nos obliga a pensar de que lo responsable del accidente había sido el consumo de la sustancia. Esto puede cumplirse en algunas ocasiones, no voy a pensar que no, no voy a decir que no, pero esto no sucede para nada en la mayoría de las veces. También quiero comentarles una vez más, de manera un tanto dolorosa, digo esto con cierta culpa, lo digo a nombre de todo el gremio médico. Si ustedes van a alguna de las salas de urgencia de los hospitales que tenemos en nuestro país, en la Ciudad de México se me ocurre pensar en el Hospital General o el Hospital Juárez, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que habitualmente, sobre todo los fines de semana, las están bastante abarrotadas. Hay personas que llegan por un dolor de muelas, hay personas que llegan por un accidente automovilístico, por una quemadura, un niño con calentura, y también llegan muchas personas con problemas de drogas, específicamente mucha gente con broncas de alcohol, que estuvieron viviendo en la calle, que tenían meses de tomar alcohol del 72 todos los días, alcohol puro, ¿no? Alcoholes baratos, nada más, para evitar los síndromes de abstinencia. Y hay un momento en el que este estilo de vida, esta forma de vida es insostenible y bueno, estas personas caen en el hospital. Es muy triste ver cómo después de que le quitaron las uñas enterradas a los pacientes, después de que pusieron las vacunas e hicieron todo el trabajo que había que hacer en la sala de urgencias, a la última persona que van a atender, las enfermeras, los médicos, es al alcohólico, es a la persona que tiene un problema de drogas, de inhalables, que está en el rincón, que lo dejaron ahí en una silla o en una camilla medio hechiza para que los que no son responsables por su problema fueran atendidos antes. Y como él sí es responsable por drogarse, lo vamos a dejar hasta el final, porque no se lo merece y para que escarmiente también. Y yo sé que esto suena como un poco dramático, pero es una bien expresada en lo que nosotros anexos alcohólicos. Estos lugares, sin hablar de todos, porque existen algunos que hacen muy bien el trabajo, de manera terapéutica, humana, accesible, amable, pero existen muchos otros en donde realmente hay sitios que se convierten en un centro de tortura, en donde hay violaciones, en donde se falta a los derechos humanos, a los derechos de los pacientes, en donde hay mujeres y hombres juntos, donde hay mayores y menores juntos. Y dentro de la manera de pensar del colectivo, el imaginario colectivo, lo que pensamos es, como eres un drogadicto marihuano, adicto al crack, alcohólico, tecato o cualquiera de estos adjetivos, te vamos a meter 3 meses en una mazmorra, en un calabozo, para que escarmientes, para que aprendas, para que valores lo que tienes afuera. Este es el concepto más antimédico del mundo. Esto no funciona y no debe de convertirse en una práctica médica. Los centros de internamiento no son un lugar para torturar a las personas, no son un lugar para hacerlos sufrir y hacer que escarmienten. Una clínica, un hospital psiquiátrico, un centro de tratamiento para drogas, tiene que ser un lugar humano
en donde se le ayude a la gente a sobrevivir uno de los problemas más fuertes que enfrentará a lo largo de toda su vida, que es el consumo de sustancias. Entonces lo vemos como algo normal. Yo tengo un sobrino que está usando drogas, ya le dije 3 veces que vaya al médico y no quiere, y como yo estoy muy preocupado y mi hermana todo el tiempo me dice que le ayude yo con su hijo, pues les hablo a los amigos del grupo de autoayuda para que lleguen en la patrulla espiritual, así le llaman, y entonces va a llegar una combi con 5 tipos y se va a llevar a la fuerza a esta persona y lo van a refundir en este centro, sin dar notificación a la policía, sin informar a la novia o a los amigos ni siquiera de este chico. Esa es una conducta absolutamente violenta de parte de la familia, de parte de la comunidad para con esa persona, del centro. Es una conducta de violencia y tenemos que ser muy claros. No es la manera de tratar a las personas con problemas adictivos, combatiendo la violencia con la violencia. Y ya para acercarnos un poco al final de esta breve charla que estoy teniendo con ustedes, quisiera yo usar como un modelo lo que está sucediendo en México, en gran parte del continente o en muchas partes del continente americano y en otros lugares del planeta, que tiene que ver con la regulación de las sustancias. Por una parte tenemos a la cannabis, que yo creo que representa a la insignia, ¿no? Es el estandarte de la regulación, la cannabis, y el hecho de que estemos ahorita transitando hacia un mundo en donde puede haber medicina canábica regulada y a un mundo en donde los adultos responsables puedan tener la elección de consumir cannabis, estas decisiones, este curso que hemos trazado, se da principalmente para evitar la violencia en contra de nuestra propia gente, de los propios ciudadanos, ¿no? Y para evitar la violencia que se genera también alrededor del dinero, del trasiego, de la compra, del cultivo, de la transformación de lo que tiene que ver con la cannabis. ¿Será que la regulación va a acabar con la violencia en nuestro país? Seguramente no. En primer lugar, porque la cannabis no es la responsable de la violencia como tal. Y en segundo lugar, como ya lo comenté, el fenómeno de la violencia es uno multifactorial. Tiene muchísimas variables. No hay una sola situación que nos explique por qué una persona, una comunidad, una colonia de la ciudad es un lugar en donde los índices de violencia son más elevados. Entonces la regulación a la cannabis significa eso. Significa en primer lugar redignificar el trabajo de los policías. Insisto, cuando uno habla con un policía de a pie, en México o en cualquier lugar del mundo, hay una parte del desagrado que ellos manifiestan de que su entrenamiento y su esperanza cuando se volvieron policías no era perseguir chavos en un parque por fumar marihuana. Queremos a los policías deteniendo a los asesinos, insisto, ¿no? A los agresores sexuales, a los banqueros defraudadores. Esos queremos que sean pillados por la policía, no necesariamente un chavito, un hombre joven que está experimentando con la cannabis. También el quitarle el valor prohibitivo a la cannabis hace que su precio se reduzca y que ya no sea un negocio conveniente para las bandas del crimen organizado. Otra cosa que ha hecho la regulación de la cannabis es que ha abierto un diálogo nacional. Esta misma plática que estamos teniendo, esta misma actitud de este gobierno para con el problema de las drogas, hubiera sido impensable hace 20 años. Porque todavía estábamos totalmente hipnotizados por la prohibición, totalmente obcecados, ¿no? Empecinados en que esto funcione. Sin embargo, la ciencia, la sociedad en su conjunto, el gremio de médicos, de terapeutas, hemos presionado y hemos logrado de que se revise a nivel mundial la manera como atacamos un problema tan importante como el consumo de la cannabis y de cualquier otra droga que tiene un impacto en la salud física, en la salud social, en las personas y en las comunidades. Entonces, como ya lo comentaba, ¿será que una de estas medidas por sí sola logre resolver todo el problema? Seguramente no. Pero entonces lo que tenemos son una serie de medidas que sumadas nos van a ayudar a reducir por una parte la violencia asociada al consumo de drogas y por otra parte esta misma violencia que el Estado ha ejercido contra los usuarios, si la podemos eliminar de la ecuación,
Esto va a deparar en que más personas que tienen problemas de drogas acudan de manera voluntaria y de manera gustosa a nuestros servicios para resolver un problema de sustancias. Sé que es un tema controvertido, sé que hay muchas opiniones al respecto. El día de hoy quiero comentar que tenemos varios proyectos de investigación que queremos lanzar desde la CONADIC, precisamente para tratar de desarmar este cubo de Rubik, ¿no? De ver en dónde quedó la bolita, cuál es la asociación real que existe entre la violencia y la criminalidad. Y en ese sentido, volveré a terminar el día de hoy esta charla con una frase que ya les he comentado, y es que las drogas no son el mensaje, sino que las drogas son el mensajero. Y cuando hablamos de la regulación, cuando hablamos de la guerra contra las drogas, si bien hablamos de las sustancias como tal, en realidad de lo que estamos hablando es en qué tipo de país y en qué tipo de sociedad queremos vivir. En una que se rija por el dogma, queremos vivir en un mundo de apertura, de democracia, de ciencia, de sensibilidad humana, de tolerancia democrática de cómo son las demás personas. Esta es la pregunta real. Quiero entonces detener esta plática. Hay una pregunta, me comenta por aquí el equipo de la producción. Y psicólogo Jair Martínez dice, entonces las drogas son el problema o el efecto que causan las drogas es el problema. Bueno, creo que toda la disertación del día de hoy trata de resolver precisamente esa pregunta, ¿no? Si las drogas son el problema o la violencia es el problema. Lo que he tratado de transmitirles es que estas dos están bailando en un ballet muy sofisticado, en un círculo vicioso, en donde las drogas y la violencia también se han vuelto una moneda, se han vuelto un atributo con el que cuentan las bandas, porque ni siquiera tenemos que verlas actuar violentamente. La simple amenaza de saber que se va a ejercer violencia es un trueque, es una moneda de cambio, es una manera de ejercer poder. Yo pienso que hay algunas personas, una vez más, no podemos generalizar en la medicina, no podemos generalizar en la psiquiatría. Sí hay algunas personas que su problema principal son las drogas, sí las hay, y que por las drogas han cometido actos violentos y han hecho muchas cosas de las que están muy arrepentidos, pero no todos, ni siquiera la mayoría. Y hay otro tipo de situaciones en donde el problema principal es la violencia. A veces tiene que ver con drogas y a veces no tiene que ver con drogas. Yo sí quiero pensar que para cada caso tenemos que conocer cuál es la narrativa de un usuario de drogas, por qué empezaste a consumir, quiénes eran tu familia, cuál es la genética, cómo creciste, a qué escuela fuiste, cómo fueron tus factores protectores, ¿no? Qué facilidades tuviste para desarrollarte, qué dificultades encontraste a lo largo de tu vida para que termináramos por desarrollar un problema de este tipo. Entonces la respuesta no puede ser simple, de decir el problema son las drogas o son la violencia, sino el problema es el modelo social, el modelo prohibicionista, el modelo económico también, y de cómo la sociedad humana se comporta frente a lo que es el amplio fenómeno de las drogas y cómo esta combinación en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, se convierte en violencia o en criminalidad. Me parece que es la última pregunta. Y bueno, nuevamente, como ya es costumbre también, quiero realmente del fondo de mi corazón agradecer el tiempo que nos han brindado a la CONADIC, a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que prontamente tendremos ya funcionando, por habernos dado una entrada hacia su casa, hacia sus centros de trabajo, los lugares donde se encuentran. Esperamos que haya generado reflexión, que haya salido alguna información importante para todos nuestros escuchas, nuestros observadores en las redes sociales, y muy fraternalmente, con mucho cariño, nos despedimos nuevamente desde la Ciudad de México, de la Comisión Nacional contra las Adicciones, el doctor Gadi Sabiki, para servirles. Gracias por su atención.